Amigas y amigos, sean bienvenidos como cada semana a este su canal, Praxis Jurídica, la ciencia del derecho al alcance de todos. En esta ocasión continuaremos con la explicación que tocábamos la semana pasada con relación a la responsabilidad civil o al derecho de daños. Hablaremos de la malpraxis médica o de la responsabilidad a la que pueden ser sujetados los médicos, pero en el área civil. Son los criterios jurisprudenciales que sustentan estas conclusiones y hablaremos también un poquito del tema relativo a la prescripción o el tiempo que nosotros tenemos como sujetos vulnerados por esa responsabilidad para ejercitar este derecho. Sin más, quisiera comentarles en un primer momento, reiterando un poquito la plática que tuvimos la semana pasada, que la responsabilidad civil es una vía subyacente, es un elemento que subyace a cualquier otra responsabilidad o vía que nosotros pudiéramos ejercitar. En la responsabilidad médica, esto se puede trabajar en dos vías. Por un lado, se puede ejercitar una acción de tipo penal y pudiéramos encuadrar esta hipotética en el artículo 60 del Código Penal para el Estado de México y a la par pudiéramos trabajar la responsabilidad civil por el pago de daños y perjuicios. Son dos elementos que se sugiere se trabajen dentro de este paralelismo, pues para efecto de que obtengamos una reparación integral del daño. En esta ocasión, los criterios jurisprudenciales que, aclaro, no contienden, pero que se utilizan para elaborar estas conclusiones, es por un lado el amparo directo en revisión 798 del año 2018 y al lado de tenemos al amparo 13 del año 2017. Les comentaba, son elementos que abonan a las mismas conclusiones. En esta ocasión no estamos hablando de criterios contendientes y que como consecuencia de ello generen una conclusión. Por un lado, les comentaba el amparo directo en revisión 798 del año 2018 tiene como eje para establecer las conclusiones el uso de anestesia como consecuencia de un uso negligente o de una mala práctica médica. En el otro escenario, vamos a tratar de hablar en su conjunto de ambos criterios jurisprudenciales, espero que no haya confusiones. En el otro escenario, en el amparo 13 del año 2017, tenemos los tratamientos no consentidos. Ambos criterios jurisprudenciales tienen un punto de toque en común y este punto de toque es el consentimiento. Hablando un poquito de los elementos de existencia contractuales, un elemento sine qua non, un requisito indispensable, es el consentimiento. Que el consentimiento es expreso en el momento en el que nosotros decidimos una intervención quirúrgica. Aceptamos, y ojo aquí, esta es una de las reflexiones importantes que pueden derivar en ciertas conclusiones si es que a ustedes, desafortunadamente, se les presenta un escenario de esta naturaleza. Cuando nosotros aceptamos en ambos ejemplos una intervención de naturaleza médica, nosotros firmamos una responsiva. Aceptamos ciertas complicaciones que por la naturaleza del acto médico se pudieran generar como consecuencia. Y este es el momento importante para hacer la lectura de la responsabilidad civil.
Y el argumento contrario es, sí, si bien es cierto que nosotros cuando nos sometemos a una intervención de naturaleza médica, aceptamos los riesgos que ésta conlleva, la responsabilidad médica por mala práctica queda aterrizada en una responsabilidad extracontractual. ¿Cómo se actualiza esta responsabilidad extracontractual? En el primer escenario, en el 798 del año 2018, cuando se hace un uso excesivo de anestesia, que en este caso lamentablemente le causa la pérdida de la vida al sujeto sobre el cual estamos hablando. En el otro escenario tenemos a tratamientos no consentidos. Esto quiere decir que cuando nosotros consentimos mediante esta responsiva un tratamiento de naturaleza médica, solo estamos consintiendo ese tratamiento y no es voluntad de los médicos extralimitar esa necesidad que nosotros estamos solicitando en ese momento o por medio de esa responsiva. ¿Por qué contextualizo esto? Porque en el amparo 13 del año 2017 es una intervención quirúrgica de un pie, de manera específica del dedo gordo del pie, y el médico, ya estando en cirugía, se da cuenta de otra anomalía y de mutuo propio decide realizar una intervención extra. Por eso les comentaba que es exceso de facultades en el ámbito médico. En ambos escenarios, y como les decía hace unos momentos, hay un punto de token y es ese punto que nosotros debemos accionar a la hora de solicitar el pago de daños y perjuicios en una vía de naturaleza civil. Y este punto de token es el consentimiento. En el primer escenario aterriza en una responsabilidad extracontractual y en el segundo de los escenarios hay un consentimiento, pero no hay el consentimiento para tratamientos externos a lo que nosotros solicitamos. En estos dos escenarios se aterriza y se responsabiliza a las instituciones médicas como personas morales y en lo específico a los médicos, ambos, que realizaron estas intervenciones. Otro punto que quisiera comentar para aprovechar estos minutos es el punto relativo a la prescripción. La prescripción es el tiempo que nosotros tenemos para ejercitar un derecho. Sin meterme en el análisis de la prescripción de todos los tipos de responsabilidad, porque sería demasiado, hablaremos de estos casos en específico y un poquito de cuestiones de naturaleza general. Les decía, esta responsabilidad civil o este derecho de daños se puede ejercitar en cualquier vía. Ejemplo, en materia civil, la responsabilidad civil es un asunto de naturaleza civil, tenemos un plazo de 2 años para ejercitar acciones para solicitar la reparación del daño. En otros escenarios, ejemplo, en asuntos donde interviene el Estado como sujeto activo, tenemos una prescripción de 10 años. Hablando un poquito en estos accidentes relativos a la aviación o accidentes aéreos, ya la Corte se ha pronunciado al respecto y tenemos un periodo de 2 años para ejercitar esta responsabilidad o este derecho de daños. Y al último, pero no por ello menos importante, ¿por qué lo dejé al último? Porque considero que son los asuntos que a ustedes en el ámbito diario les pueden suceder sobremanera, los accidentes de tránsito. Y aquí la Corte
hace una bifurcación por lo que hace a la prescripción. Aquí habla de dos tipos de daños y como consecuencia de ello, dos elementos temporales sobre los cuales se puede trabajar la prescripción. En un primer momento, cuando hablamos de lesiones patrimoniales, nosotros como sujetos víctimas tenemos un plazo de 2 años para ejercitar una responsabilidad civil. Daños patrimoniales, un urbano choca mi automotor y lo destroza. Afectan directamente mi patrimonio. Pero ojo, si bajo el mismo ejemplo, cuando nos vemos involucrados en un accidente de tránsito y se ponen en peligro derechos fundamentales como la vida o la salud, el plazo para ejercitar una responsabilidad civil de manera subyacente a la responsabilidad penal que se pudiera instar es de 10 años. Y aquí la pregunta importante sería, 2 años, 10 años, ¿a partir de qué momento? A partir del momento en el que suframos el accidente, ya la Corte también se ha pronunciado al respecto y ha concluido que la responsabilidad, el plazo para operar la prescripción en materia de responsabilidad civil comenzará a correr a partir del momento en el que nosotros como sujetos o como víctimas nos damos cuenta o nos demos cuenta de la afectación que hemos sufrido. Vamos a concluir con un pequeño ejemplo, retomando un poquito este accidente de tránsito. Choco o me chocan y yo tendría, si solamente mi vehículo sale afectado, un plazo de 2 años para demandar la responsabilidad civil. Si en ese mismo accidente, desafortunadamente, caigo en coma y me recupero, parece cuento de novela, me recupero 2 años después, a partir de la recuperación o de que yo estoy consciente de la afectación que sufrí, tendré un plazo de 10 años para ejercitar una responsabilidad de naturaleza civil y creo que en esta ocasión esa sería la conclusión más importante o el elemento a recuperar que nosotros en este canal pudiéramos subrayar. Pues bien, amigas y amigos, sin más que comentarles en esta ocasión, como siempre, me despido de ustedes, esperando que este conjunto de videos les sean útiles. Licenciado Eber Rafael Galeana Balbuena, Praxis Jurídica, la ciencia del derecho al alcance de todos. Hasta la próxima.